Podemos comunicarnos de manera más prolija. Daniel, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, buenas tardes. Ahora Hay que volver a lo sí. tradicional, Daniel, ya está, no hay problema. Bueno, nos estabas contando bien específicamente cuáles son los casos en los cuales interviene el juzgado de familia. Claro, yo lo que digo es, el juzgado de familia, el fuero de familia, digamos, tiene una Sí. competencia muy amplia. Ujú. El Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires lo establece, tiene un artículo con más de 20 incisos que dicen todos los casos que debe intervenir, y después hay un inciso amplio que dicen todas las demás cuestiones relacionadas con la problemática familiar. O sea que ahí Claro. entra todo. Lo que hay que diferenciar, lo que le estaba explicando, lo que hay que diferenciar es aquellos procesos que el juzgado interviene por iniciativa de partes, de aquellos que no lo son, no, que intervienen de oficio. Los que intervienen por iniciativa de partes es cuando cualquier persona que considera que tiene que defender un derecho ocurre ante un tribunal como si fuera cualquier otro fuero a peticionar, Ujú. ¿verdad? Y Ok. ahí se forma un proceso donde se puede terminar en un acuerdo, en una sentencia. Sí. Ejemplo, divorcio, cuidado personal de hijos, régimen de comunicación, liquidación de comunidad de ganancias, nulidad de matrimonio, tutelas. Bueno, hay infinidad de casos que no lo vamos a mencionar, pero son todos esos que se inicia por pedido de una de las partes. Como Bien. puede ser en el fuero civil, por ejemplo, un daños y perjuicios, etcétera. Bien. Eh, de aquellos otros donde debido al bien jurídico tutelado y a la situación de vulnerabilidad que se puede encontrar ciertos grupos, Mm. el juzgado puede actuar o debe actuar en forma oficiosa ante el conocimiento que toma de determinados hechos. Ajá. Estos son los que se denominan normalmente procesos protectorios. Eh, Ok. Digo cuáles son. Son, Sí. por ejemplo, lo que se involucra la violencia intrafamiliar o violencia de género, Sí. los que involucran vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, o sea, eh, los que involucran a personas con problemas de salud mental, y bueno, y también en cierto modo la ancianidad. Seguro. En esos casos, digamos, acá la actuación del juzgado es distinta, o sea, no hay una petición concreta con abogado, digamos, como establece la ley de procedimientos para toda acción judicial, sino que comienza por un conocimiento que se puede tomar a través de una denuncia, Sí. que puede provenir no solo de un órgano policial, sino una denuncia que puede realizar cualquier persona que ve que alguien que está en situación de vulnerabilidad está corriendo un riesgo. Bien, ¿Se como entendió? sí, pero clarísimo. Por Perfecto. ejemplo, un niño, una niña que esté siendo maltratado, por ejemplo, la escuela puede hacer Por supuesto, un no, no, no. A ver, no solo puede, sino que debe. debe, Debe. debe. Es decir, esto se llama la corresponsabilidad. Bien. Es decir, en la situación de niños, si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, Sí. es decir, cualquier organismo que toma conocimiento de un hecho que podría provenir de un acto de violencia, cualquiera sea, está obligado por ley, esto está remarcado por la famosa o conocida ley Lucio, Sí. tiene el deber, la obligación de denunciarlo. Colegio, profesionales de la medicina, Claro. etcétera, o también cualquier vecino, ¿no? Que conoce que un niñito o una niñita podría ser objeto de malos tratos por parte de quien ejerce su responsabilidad parental o el cuidado de esa criatura. Es muy importante esto que Y bueno, remarcas. y también obviamente, en la provincia de Buenos Aires, Sí. el sistema de protección de niñez es un tanto, digamos, dual o híbrido, porque hay una intervención también que corresponde a los organismos de niñez, que son organismos administrativos, lo que se llama servicios locales, Ujú. que no forman parte del Poder Judicial, sino forman parte del Poder Ejecutivo.
Entonces, ese organismo también tiene intervención, y en muchos casos la intervención de los juzgados proviene de estos organismos de niñez. Bien, Daniel, bueno, vos hiciste mención de la ley Lucio, es uno de los casos que venimos mencionando también en este programa, con un desenlace fatal y terrible como pasó con Ángel también hace poquitos días. ¿Qué crees, o si podés más o menos detallar, que puede haber fallado? Porque imagino que cuando ustedes o el Poder Judicial recibe una denuncia de maltrato, se enciende una alerta y hay todo un protocolo, ¿no?, que deberán seguir. Sí, obviamente que cuando hay una denuncia de maltrato, no solo que se enciende una alerta, sino que se actúa. Sí. Yo no puedo hablar de los casos concretos porque desconozco Ujú. cómo fue judicializado el tema. O sea, vuelvo a insistir, la cuestión puede ser judicializada de distinta manera. O sea, desde una disputa por el cuidado personal de un niño, que, digamos, puede no surgir una situación de maltrato, o porque hubo una denuncia concreta. Entonces, yo prefiero no referirme a estos casos concretos porque si no Seguro. debiera caer No, pero en lo que uno se conoce por medio de los medios de prensa, ¿no es Seguro. cierto? Lo que sí digo es esto, perdón. Lo que sí digo es que cuando esto lo dije siempre, inclusive cada vez que yo me reúno con los servicios, con la gente en cada lado donde estuve, de las direcciones de género, todo lo demás, que en esto el trabajo no es exclusivo del juzgado. El juzgado obviamente trabaja, obviamente el juez decide, pero es un trabajo mancomunado con otros organismos. Y muchas veces con policía, con comisaría de la mujer, cuando son mujeres con dirección de género, cuando son niños con los servicios locales, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo siempre les digo es que cuando pasa algo grave, algo extremo, algo fatal, lo que falla es el sistema. Es Claro. decir, después se podrá ver quién es el que, de ese sistema, cuál es el eslabón que falló. Seguramente puede haber una falla humana, pero lo que quiero decir que frente a la sociedad es un sistema que no funcionó. Claro. Un claro, yo sistema que no funcionó. lo que pensaba un poco es esto, ¿no? Que quizás es cómo se presentó ante la justicia ese caso. Quizás no existía Exactamente, evidencia de que ese niño estaba sufriendo desconozco, violencia. Claro, pero desconozco. ahora como... Sí conozco más del caso Lucio, Ujú. porque yo leí más del caso y, digamos, lo conozco inclusive por haberlo investigado y haber visto, inclusive la jueza fue sometida a jury. El Sí, caso Lucio fue un caso totalmente distinto. O sea, el caso Lucio no hubo una entrega por parte de un juez. Eso no fue así. Es Claro, decir, la jueza que después en el jury fue sobreseída, igual que la asesora de incapaces, eh, bueno, la jueza, niño, Lucio, lo había entregado en una medida como excepcional, digamos, que son las que intervienen los juzgados, a una tía paterna. claro. ajá, En un claro, contexto de pandemia, esta tía paterna se lo entrega a la madre. Claro, ¿Se por eso es la entiende? importancia de la investigación, ¿no? Como bueno, que y ahora... Exactamente. sí, la palabra de ustedes Sí. para no quedarnos solamente con lo mediático, Claro, digamos. entonces, bueno, eso fue investigado, obviamente, la jueza fue sometida a Sí, juicio político, Claro, y el juez de enjuiciamiento la absolvió porque realmente ella no fue quien se lo entregó, claro. ella no lo entregó al niño, a la señora, a la mamá, A la digamos, madre, que en claro. definitiva terminó matándolo. Sí, yo creo que Este en el caso, caso de... de este chiquito lo desconozco, pero lo que quiero decir que casi siempre, obviamente que hay fallas en el sistema y obviamente que las fallas son humanas, claro. pero generalmente el que falla es un sistema. Ujú. Nosotros vemos, y a veces con estos casos que toman tanto estado público, vemos la gente que sale a decir o que sale a hablar. Y realmente también es importante saber si esas personas que hablaron, directoras de colegio, de un comedor, no sé, etcétera, lo manifestaron ante la justicia porque también era su obligación. Mm. Porque si no lo Totalmente, manifiesta ante la justicia, obviamente que los jueces no tenemos una bola de cristal para saber lo que ocurre. Si no nos totalmente. llega la información, Sí, eso es una cosa. Lo que tampoco quiero decir es que, obviamente, puede haber jueces que
no trabajan como deben trabajar, no toman los recaudos que deben tomar, y eso es otra cosa, y bueno, y será investigado y será juzgado como cualquier juez que no cumple con sus deberes, y en su caso será destituido, pero lo que no podemos hacer es llevarnos por lo que o sea, por lo que surge del diario del lunes. Claro. Sí, no podemos Porque en el suponer. diario del lunes todos sabemos lo que ocurrió y lo que Sí. pasó, y es tremendo. No puede morir un niño en nuestro país, como no puede morir una mujer. Pero bueno, muchas veces esa información no la disponemos. Claro. Súper claro. Daniel, en estos procesos que tienen como protagonistas a los menores, ¿no? En casos hipotéticos, ¿no? De estos casos tan Sí, sí, públicos, sí. ¿no? ¿Se los escucha a los niños? ¿Es Siempre, importante la palabra de ellos? siempre. Mire, nosotros tenemos que escuchar a los chicos porque es un mandato constitucional, en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. La escucha de los chicos antes de tomar una decisión que los involucre. Y textualmente es lo que dice. Sí. Esto está replicado por nuestro Código Civil y también por la Ley 26061, que es la Ley de Protección de los Derechos del Niño, y el PAR de la Provincia de Buenos Aires, 13294. Pero lo que quiero, 13298, perdón, pero lo que quiero decir es esto: siempre a los chicos se los escucha, siempre. Se toma muy en cuenta su palabra, digamos. A ver, sí, se toma muy en cuenta su palabra, no es definitoria para tomar una decisión, porque si no, a ver, las cuestiones las decidirían los niños. Seguro. Pero obviamente se lo escucha para saber qué es lo que le ocurre en determinadas circunstancias, o qué es lo que quiere, o cómo se encuentra. También quiero decirle esto: no es fácil escuchar a un niño. Es decir, la escucha de un niño, los chicos no solo hablan por su voz, Seguro. y generalmente cuando son muy chicos, o sea, un chico de 3, 4 años, 2 años, es imposible escucharlo. Entonces, ¿cómo es la escucha? Es lo que se llama la escucha activa. La escucha, y es más allá de la que se hace en el juzgado, es la que hacen los equipos técnicos, psicólogos sobre todo, o los maestros también, que el chico se expresa por el dibujo, por las actitudes, por la forma. Es decir, llevar un niño a un juzgado para hacer una escucha, ya para el niño o la niña es una experiencia estresante. Complicada. Por más que nosotros tratamos de armar salas especiales, donde pareciera que van a un lugar de juego, lo cierto en concreto es que van a un juzgado a ser escuchados por un señor o por una señora que no conocen y tienen que hablar. Es decir, para un niñito ya es complicado eso, y hablar es complicado. Los chicos es muy difícil que puedan hablar, o sea, ponerlo en palabra, quiero decir. Sí. Ponerlo en palabra, porque ya le digo, a veces habla mucho más un dibujo, un juego, una actitud. Un niño que cambia de actitud en un colegio es una alerta. Un niño que se pone agresivo de la noche a la mañana sin por qué es una alerta. Ni hablar si aparece con moretones y golpes, pero no es necesario llegar a ese extremo. Y esas cosas no se detectan en una escucha. En una escucha no se detectan. O sea, un niño no va golpeado en una escucha. Y es muy difícil cuando los chicos son chiquitos, o sea, hay una edad donde se pueden expresar mejor, pero cuando son chicos muy chiquitos, poder sacar, digamos, una situación compleja de una escucha. Por eso se hacen las escuchas asistidas. Las escuchas asistidas es con la intervención de un personal que tiene el juzgado, un psicólogo, donde puede, a través de las herramientas que su profesión tienen, poder llegar un poco más allá de lo que puede el oído, ¿no es cierto? Inclusive el juego, inclusive el dibujo. Y vuelvo a insistir con esto, la importancia, porque donde más se manifiesta, mire, los casos más graves que nosotros hemos tenido, que yo he tenido, de niños con derechos vulnerados, pero gravemente, del entorno familiar, porque muchas veces cuando ocurren cuestiones graves dentro intrafamiliares, muchas veces los miembros de la familia lo callan. Claro. Sí, hay como un pacto entre ellos, sobre todo en los abusos sexuales. Sobre todo esto ocurre en los abusos sexuales. Y el chico lo explica, lo habla de otra manera, lo habla a través del dibujo o lo habla con la maestra.
Las maestras en esto son el primer oído de los niños. Y nosotros hemos llegado a descubrir casos muy aberrantes gracias a la denuncia de los maestros. Gracias a la denuncia de los maestros. Por eso digo, siempre se los escucha, no solo se los escucha, sino a veces, de acuerdo a la edad que tiene, tiene el derecho a tener un abogado del niño para que los represente. Esto generalmente cuando hay una puja entre progenitores y que, digamos, el niño quiere sentar, también si quiere ser escuchado, no solo ser escuchado en su voz, sino ser escuchado en el expediente, hay una figura que es la del abogado del niño que puede peticionar en su nombre, independientemente de lo que los padres quieren. Bien, perfecto, súper claro, y acá queda claro la importancia, ¿no?, de la denuncia. No son causas individuales, tiene que ver lo colectivo también, y la importancia de que los colegios, bueno, los maestros, las maestras denuncien. Los maestros, el sistema de salud. El sistema de salud. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso Lucio, Sí. que lo tengo más visto, más recordado, más estudiado, digamos. Había un montón de entradas de este niño en los centros, en una hospitales, sala o no sé qué, por los golpes que había tenido, y nadie había denunciado nunca. Pasa lo mismo con las mujeres, ¿no es cierto? Es decir, a veces una mujer no está en condiciones de denunciar un maltrato, pero cuando lo detectan, cuando detectan que algo no cierra en el relato, bueno, tienen la obligación de denunciarlo. Yo quiero, si me permiten, bueno, escucho las preguntas y después... Sentite con la libertad de decir lo que tengas ganas de decir. Yo creo que en la Argentina nos debemos una reforma al sistema protectorio. El sistema protectorio de niñez, de niñas, niños y adolescentes de la Argentina, que se establece después de la reforma constitucional y de la adopción con raigambre constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, con la Ley Nacional 26061, la provincia de Buenos Aires, la 3098, lleva 20 años, justamente desde el 2005, cumplió 20 años el año pasado. Estas leyes fueron muy superadoras al régimen anterior, muy superadoras, hace 20 años, de un régimen que lo manejábamos con el patronato de menores, con jueces de menores, que ya no existen, es decir, otra desinformación. Claro. Existen jueces de menores, existen jueces de familia, y existen para el fuero penal jueces de responsabilidad civil, juvenil. Digo, superado eso y dictadas esas leyes, estas leyes prácticamente en estos casi 21 años no se tocaron. Y realmente hoy yo por lo menos sostengo que se debe modificar. El sistema protectorio necesita una profunda modificación. Esto tiene que ver con las dificultades a las que nos enfrentamos hoy como sociedad. ¿Vos crees que...? Tiene que ver con las dificultades que tenemos como sociedad, que no son las mismas de las que teníamos hace 20 y pico de años, claro. Y también con cómo fue diseñado. O sea, el diseño, que fue un diseño, como dije, híbrido, con una intervención primera de los servicios de niñez. O sea, por ejemplo, cuando se detecta un niño con derecho vulnerado, y no hay un referente... O sea, a ver, una cosa es que un padre o una madre tenga una actitud para con un niño que se considera que vulnera sus derechos, o sea, le pegue, no le dé de comer, lo deje solo, todas estas cuestiones, pero el otro progenitor, el papá, digamos, es totalmente opuesto, es un padre presente, es un padre que se ocupa, entonces allí el juez puede tranquilamente, ante una denuncia, cambiar el régimen de quién tiene que tener al niño y ponerse a trabajar. Claro. Entonces el niño pasa a estar con el papá y se pasa a eso es una cuestión. Ahora, cuando hay un niño que no hay referentes de progenitores, digamos, de cuidado, o sea, ambos son, lo voy a decir en un tema burdo, un desastre, intervienen los servicios locales. Primero, para tratar de fortalecer los servicios locales, son servicios administrativos, no dependen de la justicia ni son auxiliares de la justicia. Bueno, tiene que cumplir una serie de cosas para ver si esa familia puede modificarse, y de última, si no logran, toma lo que se llama una medida excepcional. ¿Qué es una medida excepcional? Es sacar al niño de esa familia de origen y ponerlo, digamos, en un lugar de resguardo
que si no hay en familia ampliada nadie que se haga cargo, que ocurre en muchísimos casos, tiene que institucionalizarse. Eso se llama medida excepcional o medida de abrigo, y es la única medida que es supervisada por un juez. Las otras no, las anteriores no, todas las anteriores no, es administrativo. Y esta es la única que es supervisada por un juez, que tiene un cierto plazo de duración, bueno, son 180 días, donde se debe cumplir una cierta, o sea, ¿cuál es el motivo de la medida o cuál es la finalidad de la medida? Que estos progenitores, estos responsables de los niños que violaron sus derechos, puedan revertir esa situación para que el niño pueda volver a la familia. Y si eso no puede ocurrir, bueno, las salidas o el desenlace pueden ser dos. Uno es, o sea, si no puede volver a la familia, que haya alguien dentro de su familia ampliada que puede hacerse cargo del niño para el futuro, mediante una figura que puede ser una guarda o puede ser una tutela. O si no, se decreta el estado de abandono y adoptabilidad, que es la forma en que un niño llega a la situación de adoptabilidad. ¿Se entiende? Sí, hay que pasar Esa es la vía instancias por la cual un niño llega a una situación de adoptabilidad. Seguro. Todo esto implica que muchas veces estos organismos que intervienen junto con la justicia, es decir, todos carecemos de recursos. Todos los recursos son insuficientes hoy día para afrontar la problemática social que tenemos. Pero en el caso de los servicios administrativos es todavía más injusto el sistema, porque estos servicios dependen, si bien en cuanto son organismos que en cuanto a la legislación y todo lo demás son provinciales. En cuanto a lo estructural, depende de los municipios. Okay. Entonces, digamos, muchas veces son muy precarizados, sí. No tienen personal suficiente, los sueldos son muy bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se logra, digamos, que estos servicios tengan la jerarquía y cumplan el trabajo que realmente tienen que cumplir. Es importantísimo. Yo creo que todo esto tiene que ser modificado. Esto tiene que haber una modificación profunda, donde se establezcan pautas de trabajos concretas, donde no puede ser que la disparidad de criterio que existe entre el abordaje que hace un municipio a través de sus servicios de otro, y bueno, son cuestiones que ya digo, a esta altura, después de 21 años, esta ley ya no resiste nada, claro. No resiste nada. Estamos muy lejos de una situación ideal entonces, Daniel. Por supuesto, y también obviamente esto incluye al fuero de familia, porque el fuero de familia es el garante último de todo esto. Sí. Muchas veces es muy frustrante ver cómo, digamos, la no detección a tiempo de una problemática, tratar de alargarla administrativamente, no tomar una medida a tiempo, o no tomar no tener los medios para que esta familia pueda revertir, porque a veces no es que no se quiera, no se puede revertir la situación, alarga la permanencia de estos chicos que van girando en instituciones hasta llegar a una edad donde directamente nadie los quiere. Es decir, hoy por hoy... Sí, es una realidad esa, total. Esto es una realidad, o sea, esto de que los niños... o sea, hoy el registro de guardadores con fines de adopción, si uno pide guardadores con fines de adopción para niños de más de 10 años, no hay postulantes. No quieren niños de más de 10 años. La prueba está la cantidad de convocatorias públicas que surgen. Las convocatorias públicas surgen porque no hay postulantes. Entonces son los únicos casos donde puede presentarse cualquier miembro de la sociedad que quiera ahijar y, bueno, siendo evaluado, puede llegar a adoptar a ese generalmente niño adolescente que ha pasado la edad de 10 años. Esto tiene que modificarse, tiene que buscarse otras figuras alternativas para que estos chicos puedan crecer en un medio familiar, porque las instituciones, por más buena voluntad que tenga, por más que le ponga a la gente lo mejor, es una institución. Sí.
Y un Da- chico de 10 años que tiene que estar hasta los 18 en una institución, Mm. Es un bueno, montón de las tiempo. consecuencias que les producen son tremendas. Tremendo, Es sí, decir, y por tremendo. otra parte, cuando llegan a los 18 años, la institución le abre la puerta, ¿Y qué Eso te iba a hace? preguntar le dan, justamente. claro, le dan una especie de bequita como para decir, bueno, Y a la tomá, vida. y a la vida. ¿Y la Mm, vida cuál va a ser? mm, Lamentablemente nosotros muchas veces sabemos, por eso yo sí. tuve una posición muy crítica con la baja de la imputabilidad, Te íbamos a porque preguntar qué pensabas de eso. muchas veces sabemos que esos chicos no tienen otro futuro que la delincuencia. Vos no estás de acuerdo entonces con bajar la edad. No, para No nada, tiene ningún sentido. absolutamente. Mire, si esa cantidad de dinero, no sé cuándo implementarán esa ley, cuándo Mm, gastarán los 30 y pico millones bueno, 1.000 millones de pesos que necesitan para implementarla. Si esa plata se hubiera invertido en el sistema protectorio, se hubiera invertido como se debía en la prevención, claro. no estaríamos hablando de esto. Seguramente habrá excepciones, pero no estaríamos hablando de esto, de la baja de la ley de imputabilidad. ¿Vos, Seguramente no estaríamos hablando de esto. vos crees Porque sabe que, que, sí, perdón, Daniel, ¿vos crees que también hay algo que tiene que ver con el desfinanciamiento por de este supuesto, sector? pero claro, obviamente que no hay, o sea, es la falta de dinero, pero es para todo, ¿eh? Es Total. para todo. Es lo mismo que para la violencia de género. Mm, O sea, de los discursivos hablamos hermoso, pero cuando hay que ir a buscar los medios para que una mujer pueda superar el círculo de violencia, que estuvo sometida durante años, que no se insertó al mercado de trabajo, que no pudo terminar sus estudios, etcétera, etcétera, y se tiene que cortar ese círculo. No hay plata, Claro, sí. no hay plata. Ustedes como periodistas podrán averiguar cuáles son los planes que realmente hay. Son miserias, sí, migajas. sí, sí. Entonces, ¿la mujer qué hace? Y tiene que volver a lo mismo. Claro, es violencia económica también, pasa por todos lados, sumamente Sí, pero, complejo. pero es violencia económica por parte del Estado también, ¿eh? Exacto, sí. También, Porque el totalmente, Estado sí, muchas sí. veces también es muy violento. Es violento. La violencia económica es por parte del Estado, porque yo para poder dar una solución dependo de organismos que también la ayuden, porque hay personas que quieren salir adelante, que quieren cortar el círculo de violencia, pero con hijos a cargo, con, con violentos que no se le puede sacar un peso porque viven, no sé de qué viven, etcétera, etcétera. ¿Quién la Sí, tiene sí, que ayudar? El Estado. El Estado la tiene que ayudar. Pero bueno, seguro. nos fuimos de tema. No, no No, Pero no, importa, todo vale, tiene que ver vale, con porque lo todo. mismo ocurre, sí, es todo todo parte. tiene que ver con Todo todo. tiene que ver con Todo todo, tiene que ver con todo. totalmente. Este, todo tiene que ver con todo. A ver, el tema niñez es un tema que en los 12 años que estuve, 11, casi 12 años que estoy en la justicia de familia principalmente, y siempre que estuve en otro organismo también teníamos competencia en familia, del tema de los vulnerables es el que más me ha convocado y he escrito bastante sobre este tema e inclusive preparé un proyecto de ley de modificación en la provincia de Buenos Aires del régimen protectorio. Yo creo que hay que cambiar mucho. Hay que cambiar mucho. Obviamente que, como siempre, va a haber excepciones, siempre van a ocurrir casos, pero el tema es tratar de evitar al máximo que los casos ocurran. Sí, estos desenlaces, Sinceramente, o digamos. sea, acá hay una cuestión que es muy triste. Por supuesto que, como en todo, hay excepciones, ¿no? Es decir, todos somos santos, no todos somos buenos, todos somos responsables, no todos, pero ningún juez, ninguna jueza quiere que se le muera un niño, No, claro, como no No, quiere claro que que se le no. muera una mujer. claro que O no. sea, pudo haber cometido, y bueno, cometió un error, se tendrá que hacer cargo. Pero no es cierto que los jueces de familia estamos sentados en un sillón viendo cómo la vida nos pasa alrededor. No es verdad. Mm, Nosotros vamos al lugar, estamos en la trinchera, si un niño lo interna vamos a verlo. Si el niño no puede hablar en el juzgado, lo vamos a entrevistar a los hogares. No es cierto. Hacemos todo lo humanamente, la mayoría, ¿eh? Yo hablo por mí y por algunos, digamos, que conozco y sé que trabajan así. sí. Habrá algunos que no. Está bien, allá ellos con su conciencia y con sus responsabilidades. Pero la mayoría estamos en la trinchera, nos ocupamos y nos preocupamos. Bueno, qué importante. Qué bueno, Daniel, escucharte realmente y saber que
que están haciendo esto? Vos y otros jueces, ¿no? Porque Por a veces supuesto, desde hay los mucho que lo medios... hacemos, hay mucho que lo hacemos, y Sí. que no implique que no se entienda que puede ser una defensa corporativa, No, porque no, yo no. soy el principal, mire, yo ejercí 32 años la profesión, antes de ser juez, y fui muy crítico siempre del sistema judicial, y lo sigo siendo. Hay cosas que me erran, de muchos, inclusive colegas. Y sí, la importancia está ahí también, que quienes están dentro puedan tener estas críticas constructivas de qué cosas deberían cambiar para que esto no Obviamente, vuelva a pasar. obviamente, por ejemplo, Si no el nace otro de día yo ahí, escribí algo en mis redes, que la crítica a la justicia. La crítica a la justicia no es, porque la justicia es un valor, es un ideal. claro. La justicia no puede ser criticable, Sí. ¿me entiendes? O sea, los que somos criticables somos la que la representamos ocasionalmente. Ujú. Nosotros somos los criticables, no el valor, la justicia. La justicia, por supuesto que como valor, es el valor ideal. O sea, sin justicia un país no funciona, un mundo no funciona. Ahora, si los que la representamos no estamos a la altura de las circunstancias, y bueno, eso es otra cosa, habrá que depurarlo. Bien. Seguro, Daniel. Por otro lado, tampoco es verdad que tenemos como una inmunidad absoluta, ¿no? O sea, todos los días, si ustedes leen las noticias, inclusive hasta el propio departamento judicial al que pertenecemos, hay jueces que son destituidos por mal desempeño. Sí. Y me parece bien que el sistema se depure. Lo que me parece mal y me horrible que se tenga que depurar a partir de un hecho trágico. Claro. Un hecho Totalmente. trágico. Sí, Pero, llegar a esa instancia. pero bueno, por eso, yo no quiero hablar de cuestiones que desconozco Ujú. qué hay en los expedientes, porque a veces la verdad que sale a la luz por medio de la prensa no es la verdad del expediente, no es la verdad que tuvo el juez en vista cuando tomó tal o cual decisión. Está clarísimo, Daniel. Bueno, la verdad que nos quedaríamos charlando horas porque es sumamente interesante todo tu aporte, pero bueno, ya se nos termina el programa, seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad. Con Te mucho gusto. agradecemos. Si Muchísimas puedo gracias, sumar Daniel. algo, Un placer. Sí, obvio. Sí, sí. con mucho gusto, con mucho gusto. Y Muy despertar importante. conciencia, despertar conciencia. Un chico que es maltratado en la calle no miremos para otro lado, no miremos para otro lado. Y sobre todo los que tienen más obligaciones, docentes, médicos, Sí, salas, etcétera, etcétera. No estar más miremos para otro atentos. lado. Gracias, Más que claro el Daniel. mensaje. Gracias, Daniel. No, Un gracias a placer ustedes por la tenerte. convocatoria, gracias, muchísimas gracias, y aprovecho para saludar a la gente que me conocen ahí en Olavarría, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, luego. charlábamos Chau. ahí entonces con el doctor Daniel Morbiducho, estuvo a cargo del juzgado de familia número 1 de Olavarría entre el 2015 y 2025, alguien muy comprometido Sí, muy con su trabajo. Y bueno, nos ha dejado Sí. muchísima reflexión, ¿no? Sí, En me deja relación. pensando un montón, Sí, a mí me deja pensando. Sí, no mirar para otro lado, Sí, involucrarnos como parte de la sociedad, ¿no? Que después es esto, ¿no? Nos asombramos de un desenlace terrible, pero ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, es dónde fallamos, ¿no? Y Totalmente. meternos adentro de la falla. así es. Bueno, 10 minutos faltan para las 6, escuchamos un poquito de música y ya cerramos el programa, dale.